Bien chicos, vamos a continuar ahora e ingresamos a otro tema, al cuestionario de otro de los temas que hemos estudiado, que es la filosofía hermenéutica de Gadamer. ¿Ok? Leamos la primera pregunta. Obra más importante del padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Gadamer efectivamente es considerado como el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Estamos hablando de un filósofo alemán de inicios del siglo XX, quien escribe su obra más importante en 1960, su obra cumbre y más importante, en 2 tomos, 2 volúmenes. Nos estamos refiriendo a una obra conocida como Anticristo, no, eso es de Nietzsche, Ser y Tiempos de Heidegger, Hermenéutica, la facticidad, también es un curso que va a dictar Heidegger. Y que, claro, a propósito de Gadamer asistía a las clases, Heidegger fue el maestro de Gadamer. Y Gadamer, como alumno, asistía a sus clases, ¿ya? Gadamer asistía a las clases de Heidegger. Estamos hablando de 2 filósofos alemanes. Pero aquí la obra de Gadamer vendría a ser Verdad y Método, la alternativa de. Esa es la obra más importante donde están planteados sus conceptos fundamentales sobre la hermenéutica filosófica. Siguiente pregunta, chicos. Concepto gadameriano, se refiere a Gadamer, que consiste en ir de la parte al todo y del todo a la parte con la finalidad de ir recogiendo las sucesivas interpretaciones, corrigiendo, dice, las sucesivas interpretaciones o sentidos del texto. ¿Qué concepto gadameriano hace referencia? Son muchos los conceptos de Gadamer que aparecen en su obra Verdad y Método. Por ejemplo, el concepto de prejuicio, el concepto de tradición, el concepto de horizonte o de fusión de horizonte. Aparecen muchos conceptos. Pero hay uno, consideramos principal, se considera principal, uno de los conceptos nucleares de su pensamiento, y ese concepto justamente se lo define así, ¿no? Como un proceso que consiste en ir de la parte al todo y del todo a la parte. Y en la clase yo te expliqué y te puse un dibujo de un libro en el cual uno va de la parte al todo. La parte representaría la expectativa con la que tú lees el libro, ¿ya? Es decir, tu primera interpretación, tu primera lectura, el primer sentido, el primer proyecto de sentido, ¿ya? Que tienes de la obra. Y luego, cuando te encuentras con la obra, o sea, lees la obra, ¿qué ocurre? Tienes otra idea de la obra, pero esa idea es una idea del conjunto de la obra. Es decir, comienzas a valorar el libro como un todo. Y luego vuelves otra vez al libro y así en sucesivas relecturas, porque el proceso de interpretación es infinito. Ya es infinito, esto no acaba. Vas corrigiendo tus interpretaciones. A ese concepto se le conoce como círculo hermenéutico. ¿Ya? Círculo hermenéutico. Yo te dibujé en la clase un círculo con un libro en el centro. Acuérdate, círculo hermenéutico. ¿Ya? Entonces la clave sería la A. Las otras no tienen nada que ver con el pensamiento de Gadamer, sino con el pensamiento de Nietzsche, con el pensamiento de Michel Foucault, ¿ya? Y no están relacionados. Siguiente pregunta. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? No es un paquete cerrado que pasa de mano en mano sin ser abierto, sino más bien un depositum, un tesoro del cual se extraen ideas, sentidos y se renuevan a través de continuas interpretaciones. Es, en efecto, un cúmulo de experiencias e ideas que pertenecen a una época o están marcadas por el contexto, dice. Ideas, creencias que están marcadas por la época, por el contexto, pertenecen a una época. Ese concepto al cual se está aludiendo también es un concepto fundamental en la obra de Gadamer. ¿De qué concepto estamos hablando? ¿El concepto de hermenéutica? No. ¿El concepto de distancia temporal? No. Sí está relacionado con la distancia temporal, pero no se refiere explícitamente a la distancia temporal. El concepto de prejuicio tampoco. Aquí me están hablando ya del concepto de tradición. Siempre hay una tradición. Todo filósofo, todo pensador, toda obra está vinculada, está inscrita en una tradición, en una corriente de pensamiento, en una escuela. Y obviamente la escuela, la corriente y la tradición pertenecen a una época. ¿Entiendes? Todo filósofo, todo pensamiento y toda obra. Entonces, si queremos analizar una obra en particular, habría que ubicarla dentro de una tradición filosófica o un pensamiento. ¿Entiendes? Eso es muy importante al momento de interpretar una obra. ¿Ok? Por ejemplo, yo te hablaba, por ejemplo, en la clase
de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. Si vamos a interpretar esta obra, habría que también vincularla a una tradición de pensamiento marxista en América Latina. Entonces siempre hay una tradición en la que se escriben determinadas obras y autores. Están vinculados, ¿ok? La clave, por lo tanto, vendría a ser la D, dado. Siguiente pregunta. Concepto que describe la separación temporal entre la obra, el libro, el escrito, el texto, y la interpretación que se haga del texto, convirtiéndose en una posibilidad positiva y productiva del comprender al esclarecer y explicitar los prejuicios. Dice que separa, ojo, separa temporalmente, es decir, en el tiempo, la obra y al intérprete de la obra. Como te puse el ejemplo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana se escribió y se publicó en 1928. Y después de 1928, o sea, si establecemos una línea del tiempo, sobre los 7 ensayos se han hecho estudios, comentarios, interpretaciones, un montón de interpretaciones. Entonces los intérpretes se separan temporalmente de la obra, porque la obra se publicó en una época, un contexto distinto, y el intérprete está ubicado en otro tiempo, los que leen esa obra. Por ejemplo, podemos situarnos hoy, 2020, y leer los 7 ensayos. Entonces hay una distancia temporal que separa la obra desde su publicación, su creación, y desde con los intérpretes que intentan acercarse a la obra y comprender la obra. A ese concepto se llama distancia temporal. Lo que Gadamer va a plantear es que en la medida que nos distanciamos de la obra es que de algún modo comprendemos mejor la obra, entre comillas mejor, pero comprendemos mejor, es decir, hay mejores posibilidades, mejores opciones alternativas para tener una comprensión de lo que la obra de algún modo nos quiere mostrar. ¿Ok? Entonces, profesor, las otras alternativas no tienen nada que ver, se alejan, alejamiento temporal, distancia, hermenéutica, no se llama así. El concepto que introduce Gadamer en su obra Verdad y Método es distancia temporal. La clave es la D, dado, ¿ya? Demonio. Siguiente pregunta, chicos. ¿El proceso de interpretación en el círculo hermenéutico es de carácter o son de carácter? Recuerda, el proceso de interpretación en el círculo hermenéutico, de la parte al todo y del todo a la parte, es un proceso infinito. O sea, uno siempre vuelve a un texto, revisita el texto otra vez y otra vez y otra vez, y en ese proceso es que las interpretaciones se van a ir corrigiendo. Entonces, aquí la alternativa fortuito no es finito, limitado, no, es infinito el proceso de interpretación. Eso es lo que Gadamer va a sostener. Siguiente pregunta. ¿Qué significa que Gadamer o para Gadamer haya rehabilitado en sentido positivo los prejuicios? Ya. Otro concepto también importante que introduce Gadamer es el concepto de prejuicio. Lo que hace él en realidad es rehabilitar en un sentido positivo el concepto de prejuicio. Es decir, el concepto de prejuicio, la idea de prejuicio es siempre negativa. O sea, tú puedes buscar en un diccionario, en muchos libros, la noción que se maneja de prejuicio es negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que el prejuicio es un obstáculo para llegar a la verdad. Los prejuicios no nos permiten llegar a la verdad. Entonces tenemos que de algún modo sacar los prejuicios, ¿cierto? Cuestionar estos prejuicios o abandonarlos. Entonces, lo que Gadamer va a decir es que en realidad los prejuicios son parte inherente del acto de comprensión. Es decir, en todo acto de comprensión siempre hay prejuicios. Los prejuicios son naturales. Siempre tenemos prejuicios. No es que los prejuicios sean malos y perversos o sean un obstáculo para llegar a la verdad. Por el contrario, dice Gadamer, los prejuicios son una posibilidad positiva y productiva de la comprensión. Siempre están presentes, hay que tomarlos en cuenta y hay que distinguir o discernir entre los prejuicios. Eso es lo que él va a decir. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es que dejan de ser un obstáculo para hallar la verdad. Es decir, esa carga negativa se pierde y adoptan una carga positiva o un sentido positivo los prejuicios.